Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 9 de septiembre, 16 del mes de Elul en el calendario hebreo. Llevamos 704 días de guerra, todavía hay 48 rehenes en la Franja de Gaza. Yo sigo no estando en mi ambiente natural de trabajo, de visita familiar, pero aquí con las noticias, que por cierto no son nada buenas. Últimamente hemos hablado mucho del día después. Hoy también es un día después de una jornada de muchísima tragedia y dolor, de pérdidas, y así lo reflejan los diarios y todos los medios hoy en Israel. Pero vamos a comenzar con noticias que no están en los diarios de hoy. Esta mañana, Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel, difundieron la primera orden de evacuación generalizada para toda la ciudad de Gaza. Tzahal anunció que los civiles palestinos en todas las zonas de la ciudad deben evacuar inmediatamente. Las advertencias anteriores emitidas por el ejército israelí en los últimos días solo se remitían a edificios específicos y los alrededores, pero el coronel Abihai Edrei, portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, escribió hoy en X: las Fuerzas de Defensa de Israel están decididas a derrotar a Hamás y operarán en la zona de la ciudad de Gaza, o sea, de toda la ciudad de Gaza, con gran fuerza, como lo han hecho en toda la franja. Permanecer en el área es extremadamente peligroso. El anuncio indica que los palestinos de la ciudad de Gaza deben dirigirse a la zona designada por Israel en el sur de la franja de Gaza como zona humanitaria y hacerlo a través de la carretera de la costa. También proporciona un número de teléfono para, allí lo vemos y vemos el tuit de esta mañana del coronel Abihai Edrei, donde también da un número de teléfono para que los palestinos puedan denunciar los bloqueos de carreteras de Hamás o los intentos por impedir la evacuación de los civiles de los que habíamos hablado en días anteriores. También en la mañana de hoy, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, difundió su propio mensaje en X, que dice lo siguiente, allí lo vemos, está acompañado en realidad por un video de la demolición de uno de los edificios y dice textualmente, abro comillas: un huracán golpeó ayer Gaza con una fuerza sin precedentes. 30 edificios terroristas de gran altura fueron atacados y demolidos y docenas más de objetivos terroristas fueron bombardeados y destruidos para frustrar infraestructura de observación y actividad terrorista y allanar el camino para las fuerzas militares. Si los terroristas de Hamás no deponen las armas y liberan a todos los rehenes, serán eliminados y Gaza será destruida. Fin de la cita. Varios medios citaron fuentes militares que dicen que los edificios demolidos son muchos menos que los 30 que mencionó Israel Katz y 50 que dijo ayer el primer ministro Netanyahu, pero de todos modos no son pocos y son apenas los primeros, no los últimos. Ahora sí, vamos a ver qué reflejan hoy los diarios y otros medios en Israel. Comenzamos con la primera plana de Israel Hayom, que titula sobre un fondo negro: una jornada cubierta de sangre. A la izquierda están las imágenes de las 6 víctimas del atentado de ayer en Jerusalén. El título dice: el terror volvió a golpear en el cruce Ramot. Levi Yitzhak Pash, de 57 años, voy a leer los nombres de las víctimas: Levi Yitzhak Pash, de 57 años, Yaakov Pinto, de 25, Israel Matzner, de 28 años, el rabino Yosef David, de 43, el rabino Mordejai Steinjak,
de 79 años, y Sarah Mendelssohn, de 60 años de edad, fueron las víctimas de este atentado terrorista. Y la Bajada agrega: 6 israelíes fueron asesinados en un atentado con disparos en Jerusalén, otros 21 sufrieron heridas. Los terroristas, 2 jóvenes de la zona de Ramallah, se infiltraron a través de la valla de separación y fueron eliminados por el comandante de la unidad Hashmonaim de soldados ultraortodoxos y un joven ortodoxo que lo ayudó. Vuelvo a la tapa de Israel Hayom, que muestra las fotografías de 3 de los 4 soldados caídos ayer en defensa de la patria, dice el diario, porque hasta la hora del cierre de la edición no se había dado a conocer el nombre del 4º soldado ni su imagen. Y ellos son el sargento Uri Lamed, de 20 años, de Tel Mond, el sargento Amit Arie Regev, de 19 años, de Modín, y el sargento Gadi Kotal, de 20 años, del kibutz Afikim. Y allí vemos al 4º soldado a la izquierda, según miramos la pantalla, el teniente Matan Abramovich, 21 años de edad, de Ganei Tikva. Los 4 se encontraban en la Franja de Gaza como parte de la operación militar para conquistar la ciudad de Gaza, de la que tanto venimos hablando. El incidente se produjo a primera hora de la mañana de ayer, pero se permitió dar a conocer por la noche. Según una investigación preliminar de las Fuerzas de Defensa de Israel, 3 terroristas de Hamas lanzaron un ataque, una emboscada contra un campamento militar alrededor de las 6 de la mañana de ayer. El grupo de soldados había completado una ofensiva en varias calles del barrio Sheikh Radwan, en el norte de la ciudad de Gaza. Poco después de las 5 de la mañana, la fuerza inició su regreso hacia la posición defensiva en Jebalia y 1 hora después comenzó el fuego. Según el diario Israel Hayom, la investigación inicial indica que los terroristas lograron acercarse, los soldados reaccionaron y se enfrentaron a los atacantes. En primer lugar, los terroristas mataron al comandante del tanque, quien tenía la cabeza fuera de la escotilla abierta del vehículo blindado. Después lanzaron un artefacto explosivo dentro del tanque, lo que provocó la muerte instantánea de los 4 soldados y el incendio del tanque. La investigación también determinó que otros soldados que estaban en el campamento y escucharon los disparos y las explosiones respondieron abriendo fuego contra los hombres armados. 2 de ellos fueron alcanzados por los disparos de Tzal. De todas maneras, los 3 consiguieron huir. Según explicaban esta mañana en Galei Tzal, la radio del ejército de Israel, este es otro ejemplo de cómo Hamás logra generar ataques de guerrilla contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el terreno, en momentos en que las tropas están en una situación bastante estática y se preparan, en realidad están en la etapa de preparativos para la entrada final a la ciudad de Gaza. La policía y el Shabak, por otra parte, continúan investigando el atentado de ayer en Jerusalén. Los 2 terroristas eran Mohammad Taha, de 21 años, originario de Katana, y Mudhana Amro, de 20 años, originario de Kubeiba, que son 2 aldeas palestinas ubicadas en la zona de Ramallah. Efectivos de Tzal allanaron sus casas, arrestaron al padre de uno de ellos. Un habitante de Jerusalén Este también fue arrestado bajo sospecha de que ayudó a los terroristas. Peritos de las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron hoy a todos los preparativos para la eventual demolición de las casas de los 2 atacantes.
La investigación del atentado indica que se trata de un ataque que fue minuciosamente planificado y que esa planificación llevó bastante tiempo. Los terroristas se pusieron de acuerdo sobre el lugar donde iban a recoger las armas en la mañana de ayer y coordinaron con un conductor palestino que los pasara a buscar para llevarlos hasta la línea de separación. Y otro conductor, el que fue arrestado, el de Jerusalén Este, los recogió allí y los llevó hasta el cruce Ramot. ¿Cómo cruzaron la zona de separación? Treparon el muro junto a la aldea palestina Aram, lo cual, más allá de la investigación de este atentado en particular, abre muchos interrogantes sobre la falta de protección y las posibilidades que tienen los palestinos de entrar en forma ilegal al territorio israelí cada día. Y esto en momentos en que nos encontramos en una época de máxima tensión y sensibilidad en Judea y Samaria. Hemos hablado de esto hace unos días, no solo por la guerra y la inminente conquista de la ciudad de Gaza, sino también por las festividades judías del primer mes del año, Tishrei, dentro de unos pocos días, y por el anuncio de varios países que dicen que van a reconocer un Estado palestino también en este mes de septiembre. Todos estos elementos generan preocupación en las fuerzas de seguridad por la posible escalada aún mayor en este frente. Y así captó el video de la cámara de seguridad de un automóvil los momentos de pánico y la huida de la gente entre los disparos de los terroristas. Presten atención a este señor que bajó del taxi porque el conductor se baja del automóvil, pero no sale corriendo, abre la otra puerta del vehículo, la de atrás. Se llama Igal Kol, y lo que sucedió fue que en lugar de escaparse, en lugar de salir corriendo y salvarse él solito, abrió la puerta y ayudó a una pasajera que había recogido unos minutos antes, una señora mayor con dificultades para caminar y seguramente muy asustada, y él la sacó de allí en medio del tiroteo. Anoche, Igal Kol recibió una llamada telefónica del presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que le dijo que estaba emocionado y orgulloso de hablar con él y le agradeció por su heroísmo cívico, dicho esto entre comillas. Una nota humana en medio de todo este desastre. En la mañana de hoy, Galei Tzahal, en la radio del Ejército de Israel, informaron que en las últimas 2 semanas hubo 2 incidentes de seguridad excepcionales en la ciudad de Ramallah. Y se los cuento mientras vemos otras imágenes de lo sucedido ayer en el cruce Ramot después del atentado. Decía que hubo 2 incidentes. En el primero, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel confiscaron armas modernas y de buena calidad, explosivos listos para ser utilizados, que al parecer fueron robados al ejército israelí. Todo esto estaba en manos de terroristas en Ramallah, en jurisdicción de la autoridad palestina. No se permitió dar a conocer de qué tipo de armas se trataba, pero digamos que si lograban utilizarlas, el resultado habría sido catastrófico. El segundo hecho, también en Ramallah, la explosión de un coche bomba junto a un centro comercial en el centro de la ciudad, y las fuerzas de seguridad israelíes estiman que estalló ahí en una ciudad palestina por error y que el plan era que explotara en otro momento y en otro lugar, e investigan quién está detrás de este incidente. 2 acontecimientos que dan cuenta de la escalada y la tensión en Judea y Samaria, que, como decíamos, solo se espera que vaya en aumento. De esa zona y de la área de Judea y Samaria nos vamos a otro frente, la Franja de Gaza y las no negociaciones, no puedo decirlo de otro modo, las no negociaciones por la liberación de los rehenes y el fin de la guerra.
La agencia de noticias Reuters informó en las últimas horas que el gobierno de Qatar está presionando a Hamás para que acepte la nueva propuesta de acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De lo contrario, dicen, el golpe a esta organización será grave, será durísimo. ¿En qué situación está ahora la propuesta? Como sabemos, Trump dijo que Israel la aceptó. En Hamás señalaron a modo de respuesta que la están evaluando favorablemente, pero en realidad no dieron una respuesta más concreta que se pueda comprender. Recordemos que la propuesta de Trump habla de liberar a todos los secuestrados, los 48, o sea, los que están con vida y los que no, el primer día y comenzar una negociación, o sea, el cese de fuego y negociaciones por el fin de la guerra, todo al mismo tiempo. En Israel estiman que jamás no va a aceptar liberar a todos los rehenes juntos, especialmente mientras no tenga garantías de que no se va a reanudar la guerra. Esperan algo más que declaraciones de Donald Trump, o sea, una garantía por escrito, que es lo que vienen pidiendo durante todo este tiempo. Y además ya estuvieron diciendo, a modo de excusa, que les resulta técnicamente imposible liberar a todos los rehenes en un solo día. El ministro de Asuntos de Inteligencia de Israel, Ron Dermer, se encuentra en Washington en contacto directo con Steve Witkoff, el enviado de Estados Unidos, y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de comprender sencillamente dónde estamos parados. En la práctica no hay avances y las diferencias entre las dos partes siguen siendo demasiado grandes. ¿Qué dicen del lado de Hamás? Allí vemos a Bassem Naim, uno de los integrantes de la oficina política de la organización, que difundió un comunicado en el que dijo que la propuesta fue entregada de forma tal que Hamás la rechace. Por estas cuestiones de cómo se ven las cosas en Medio Oriente, es importante definir quién es el que dice que no. Y decía Bassem Naim que lo que Trump les entregó es una propuesta de rendición similar a la rendición de los japoneses con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la comparación que hicieron en Hamás. La respuesta de Israel, mientras tanto, se puede ver en el terreno, en el anuncio de hoy de la evacuación total de la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel siguen avanzando, no solo en los preparativos de las tropas para la gran operación militar, sino que continúan derribando edificios utilizados por Hamás como infraestructura terrorista. Ayer Tzahal derribó 3 rascacielos en la ciudad de Gaza y Hamás difundió anoche un comunicado pidiendo a la comunidad internacional que intervenga de forma urgente. Bien, y la flotilla Sumut, que intentará llegar a la Franja de Gaza, publicó estas imágenes para mostrar que uno de sus barcos, Family, fue impactado por un dron y se incendió cuando se encontraba atracado en el puerto Bou Said, en Túnez. La Guardia Nacional tunecina en realidad difundió esta madrugada un comunicado en el que atribuye el fuego a la quema fortuita de un salvavidas y dice que no hubo ninguna actividad hostil, no hubo ningún dron. Como vimos, la flotilla difundió este video, también otros en redes sociales, que muestra la ráfaga y se escucha también en algunos videos el sonido de un impacto en uno de los barcos y cómo comienza el incendio. En otro video, el brasileño Thiago Ávila, uno de los integrantes de la flotilla, cuestiona: ¿quién es el dueño de ese dron? Estamos en territorio soberano tunecino. Según integrantes de la flotilla que se encontraban a bordo de ese barco, el incendio no provocó daños mayores, sino superficiales, y la flotilla tiene intención de continuar, de seguir adelante mañana para, abro comillas,
denunciar el bloqueo israelí. Los organizadores de la flotilla aseguraron que todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo y denunciaron el ataque como dirigido a intimidar y frustrar la iniciativa civil internacional. Bien, y lo que vemos allí después de estos intentos, medios de comunicación sirios informaron de un ataque aéreo israelí contra una base militar cerca de la ciudad de Homs. De acuerdo con medios oficiales sirios, Israel también atacó objetivos cerca de la ciudad costera de Latakia y la histórica ciudad de Palmira. Los informes sirios no dieron más detalles sobre la magnitud ni el impacto de los ataques reportados. Poco después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria condenó la oleada de ataques aéreos israelíes reportados en ese país como una flagrante violación de su soberanía y de la estabilidad regional. En Israel no hubo comentarios a nivel oficial. Y por último, grupos cristianos estadounidenses pro-israelíes demandaron a la relatora de la ONU para los palestinos, Francesca Albanese, por presunta difamación y calumnia. Hablamos de dos organizaciones sin fines de lucro, que son los demandantes, y son dos agrupaciones, dos ONG con sede en Estados Unidos. Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes y Cristianos por Israel. En una demanda presentada ante un tribunal federal de Colorado, donde tiene su sede Amigos Cristianos de las Comunidades Israelíes, los grupos afirman que Albanese difundió mentiras maliciosas para dañar su reputación y bienestar financiero debido a su apoyo a Israel. En abril pasado, Albanese envió cartas a los dos grupos acusándolos de ser cómplices de graves violaciones de derechos humanos que requieren un cese inmediato, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y apartheid, de acuerdo con esta demanda. La demanda también incluye copias de las cartas en las que se acusaba a las organizaciones de contribuir a la actividad de asentamientos ilegales, asistir al ejército israelí, negar a los palestinos el derecho a la autodeterminación y contribuir a la anexión ilegal de territorio palestino. Todo esto dicho entre comillas. Las cartas generaron una respuesta de Leo Terrell, jefe de un grupo de trabajo sobre antisemitismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que advirtió a Albanese que sus acciones eran falsas y difamatorias. Semanas después, Albanese publicó un informe de la ONU que atacaba a los dos grupos cristianos con acusaciones del mismo tipo. También exigía que cesen sus actividades en favor de Israel, que sean investigados a nivel internacional y sometidos a un boicot. La demanda alega que Albanese hizo estas declaraciones a sabiendas de que eran falsas, lo que constituiría difamación y calumnia. Albanese tiene antecedentes de antisemitismo y retórica extremista hacia Israel y ha sido sancionada por el gobierno estadounidense. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a recomendarlo, difundirlo y a suscribirse. Ya estamos muy cerca de volver a cambiar de cifra de suscriptores y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.